recordemos que el apóstol Pablo ha sido encarcelado, ¿dónde? En Roma, por muchos meses, tal vez 2 años. Se creía o se piensa que no era una cárcel como tal, sino que estaba bajo arraigo, en una casa, ¿no? Y yo estaba averiguando y checando y me gustó porque dicen de que él seguramente estaba en esa casa, pero estaba con cadenas, estaba encadenado. Y dice que las cadenas más o menos eran de como 45 centímetros, una cosita así quizás, y que o lo sostenían de las manos o de los pies, y iba de un lado Pablo y del otro lado tenía a custodios, a guardias. Ajá. Y dice que antes de estar en Roma estuvo en la prisión por 2 años en Cesarea. O sea que estar preso para Pablo no era novedad. Ya iba varios tiempos, ¿no?, que estaba pasando en esto. Dice, en los años anteriores viajaba mucho y sufría algunas experiencias duras. Y es aquí donde quiero que me acompañen a 2 de Corintios y quiero que prestemos atención a este pasaje. 2 de Corintios, capítulo 11, y vamos a leer del versículo 23 al 27. Yo lo tengo en la versión NBLA, Nueva Biblia de las Américas, pero pueden ir siguiéndome con la vista si tienen la Reina Valera. Dice, ¿son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio, yo más. Y aquí vamos, y estos pasajes hablan de las credenciales que Pablo tenía como apóstol. Perdón, ¿11:2? Es 11:25. No, perdón, 23. 23. 2 de Corintios, capítulo 11. Y vamos a leer del 23 al 27. ¿Ok? Empiezo nuevamente. Dice, ¿son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio, yo más. Esto lo decía Pablo. En mucho más trabajo, en muchas más cárceles, en azotes, un sinnúmero de veces, con frecuencia, en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas, 1 vez fui apedreado, 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes en peligros de río, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos. Y quiero que esto lo graben en su mente. Después vamos a ver el porqué. Peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de las preocupaciones por todas las iglesias. Me extendí hasta el 28. Pero aquí podemos ver todo lo que Pablo había sufrido, ¿no? Y en este momento estaba encarcelado. Estuvo encarcelado en Cesarea, ahora está encarcelado ¿dónde? En Roma. Y dice aquí que viajaba mucho y sufría algunas experiencias duras. ¿Ustedes creen que será duro? Creo que ninguna ha pasado ni por tantito, ¿no?, de lo que él vivió. Pero tuvo éxito ¿en dónde? En su ministerio misionero en 2 continentes y nuevas provincias romanas. Pero esta época de su vida es muy dura. Algunas iglesias, como las de Filipo, han orado por él y le han enviado presentes para ayudarle en su encarcelamiento, ¿no? Y ahí mencionaban a alguien especial que es Epafrodito, ¿no?, en el capítulo 2:25. Ahora, el libro nos va a empezar a hacer algunas preguntas, ¿no? Espero que lo hayamos leído, o si no, lo vamos a leer de una vez. Vamos a agarrar Filipenses, capítulo 1, y vamos a leer del verso 12 al 18. Alguien que me haga el favor, por favor. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones sean hechos patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y a la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad.
Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Ok, muchas gracias, Charito. Ahora, podemos ver que aunque está preso, vamos a empezar a ver situaciones que él iba viviendo. ¿Puedes referirte exclusivamente al verso 12, Charito? Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Ahora, él estaba preso, había naufragado, lo habían golpeado, lo habían azotado, había vivido cuanta cosa, pero él entendía que todo lo que a él le estaba pasando era para bien. ¿Por qué? Porque el Evangelio seguía siendo ¿qué? Predicado, y además muchos venían a Cristo. ¿Entienden? Ahora, él como misionero era un misionero exitoso y seguramente tenía el don de evangelismo. Era un hombre que hablaba y se le daba. Que muchos lo entendían y el Señor lo usaba con este don específico del evangelio. Por ejemplo, Charito tiene el don del evangelismo. A Charito le fascina hablar de Cristo. Tengo otra hermana en Cuautla, Morelos, la hermana Flor. No se le va a nadie, no sé cómo le hace. El evangelio lo escucha todo el que se le acerca, ¿no? Y en este caso Pablo, o sea, él entendía, ¿no? En este verso, en el verso 12 podemos ver de que él entendía que todas las cosas, aún el estar preso, era ¿para qué? Para bien, para el progreso de ¿quién? Del evangelio. Más adelante en la pregunta 5 va a hablar en cuanto a Romanos 8:28. Y este versículo dice que los que aman a Dios, todas las cosas, ¿qué? Ahora, Pablo podía entender que era real esto. Ahora la pregunta y la exhortación hacia nuestras vidas es, ¿realmente podemos entender que todo lo que Dios propone en el día a día es para mi bien? ¿Cómo puede ser para mi bien que a lo mejor un ser querido esté muriendo? O que alguien tenga cáncer, o que yo esté enferma de cáncer, o que yo tenga alguna molestia con un ser querido, o que esté en conflicto con alguien? ¿Cómo eso puede ayudar para bien? Qué interesante. ¿Cuándo estas cosas ayudan a bien? Cuando yo puedo entender la palabra de Dios, cuando puedo entender de que ella me ayuda a crecer y a tomar las cosas con calma, sabiendo de que Dios sigue en su trono, que Él tiene el control de la situación que estoy viviendo y que debo descansar en Él. Obviamente tengo mi responsabilidad, tengo que ir al doctor, tengo que arreglar los problemas personales que tenga, tengo que tener madurez con lo que estoy haciendo. Por ejemplo, ahora veníamos y estábamos haciendo un trámite en el banco, ¿no? Ahí veníamos con Charito y con Carlos. Y la chica que me atendió estaba un poquito mal hoy. Entonces yo así como que me quería salir del argentino que tengo adentro. Y después para mis adentros yo decía, Señor, pero la cristiana soy yo. Y ya. Señor, la cristiana soy yo. Ayúdame a responderle con amor, con cuidado, ¿no? Y fue interesante porque era un documento que es para migración y hay que checar 1000 numeritos, entonces ella me tiene que dictar, yo tengo que corroborar que sí, no, te equivocaste en este numerito, pásamelo. Sí, me lo volvió a pasar, gracias, ya está bien, ¿no? Pero ¿quién tiene que cambiar? ¿Quién tiene que ver en la situación que vivo una oportunidad? ¿Quién lo tiene que ver? Yo. No, porque Dios está haciendo la obra ¿en quién? En mí. Y mientras más Biblia haya en mi mente, cuando vengan las situaciones, ¿qué voy a hacer? Voy a actuar de acuerdo no a mi carne, porque en mi carne soy muy buena. Esa no le tengo que decir ni A, porque ya brincó. Pero el Señor, por medio de su Espíritu Santo, me recuerda la palabra, ¿no? Dice que el Espíritu Santo nos recordará la palabra de Dios. Y con eso, ¿qué hago? Actúo de la forma que Cristo, que Dios quiere que yo actúe. En Mateo dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a ¿quién? A vuestro Padre que está en los cielos. Cuando está la cosa difícil y uno contesta correctamente, con amor, con paciencia, el ambiente cambia. El ambiente cambia. Y ellos pueden ver que hay algo distinto y en algún momento voy a tener la oportunidad de darles a Cristo. Entonces, ¿entienden lo que estaba pasando Pablo?
¿Sí lo entienden? O sea, era algo difícil para él, porque ¿a quién le gustaría estar presa? Con pura gente agradable. No, es que no, todos dicen no soy culpable, ¿no? Ahí adentro nadie es culpable, están todos nomás porque... Pero Pablo estaba ahí por causa del Evangelio. Y él entendía que era con un plan, un propósito, y era que el Evangelio fuera expuesto, ¿no? Sigamos. ¿Qué dice el verso 13? Charito, ayúdame, tú que dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Ahí está. Vamos a estudiar un poquito en cuanto al pretorio. Se había hecho patente, ¿no? Patente, sus prisiones, ¿dónde? En todo el pretorio. ¿Qué pasaba? Hablamos de las cadenitas que tenía puestas, los guardias que estaban junto a él. Esos guardias pertenecían se cree que eran más o menos como 10.000 guardias que estaban exclusivamente al cuidado del emperador. Se podría decir que era la élite de aquel momento en cuanto a los policías, a los guardias, porque ellos se enfocaban exclusivamente en el cuidado del mero, ¿no? Del emperador. Ahora, esa guardia era la que pasaba constantemente con Pablo. Ahora, la pregunta es, ¿Pablo le predicó a los 10.000? No, pero sí, los que estaban presos ahí con él, tenían que estar ahí amarrados a él, seguramente escucharon el Evangelio. ¿Todos aceptaron a Cristo? Seguramente no, pero algunos sí. Y los que sí aceptaban a Cristo, se cree que ellos mismos predicaban el Evangelio a otros. Y como tenían que estar en este lugar, en el pretorio, ¿qué pasaba? Pues se corría la voz. Che, ¿cómo te fue con Pablo? ¡Ah, Pablo, qué fastidio! Otra vez habló de Cristo y dale con Cristo, ¡qué fastidio! Y algunos de mala gana, o sea, pero lo escuchaban, porque no les quedaba otra. Tenían que estar, no sé, ponerle que 8 horas, no sé, eran 3 cambios, qué sé yo, no sé cuántos pasaban. Pero el tema era así, y Pablo no dejaba de predicar el Evangelio. Escuchaban el Evangelio, algunos se convertían, otros no. Algunos se convertían con Pablo, otros se convertían con aquellos que eran convertidos por Pablo. La cuestión que la guardia pretoriana conocía el Evangelio. ¡Qué impresionante! Porque vos no sabés el impacto que puede tener en la vida de una persona y esa persona compartirle a otra. Yo no sé, pero conozco de testimonios de misioneros que fueron ganados por Cristo y ellos fueron grandes evangelistas. Pero vos no sabés a la persona que le hablas de Cristo todo lo que Dios puede llegar a hacer por la vida de él. Entonces, lo único que tengo que hacer, ¿qué es? Abrir mi boca y predicarle ¿qué? El Evangelio. Y el Señor seguirá el plan. A lo mejor yo no soy una gran evangelista, pero la persona que le predico a lo mejor sí. Y esa persona va a ser usada con gran poder en las manos de Dios. Pero algún día tuvo que haber escuchado el Evangelio. Y lo escuchó de mí, que no soy gran evangelista. Pero le di el Evangelio. Y esto es lo que Dios hace maravillosamente. Cuando nos animamos a hablar de Cristo, ¿no? Y todas estas personas de la guardia pretoriana habían escuchado ¿qué? Del Evangelio de Jesucristo. El verso 4... Chavito, 14, perdón. 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Ahí está. Ahora, escúchenme algo. Si viene alguien aquí y agarran presa a Nancy y se la llevan a la cárcel, nosotras vamos a salir. ¿Quién dijo? Los otros días dijo Ciel, ¿no? Como cucaracha. Vamos a salir corriendo de aquí porque ninguna va a querer que la agarren y la metan presa. ¿O sí? No, normalmente no. Pero ¿qué pasa? Nancy va presa y empieza a hablar de Cristo ahí mientras Carlos empieza a hacer los trámites para sacarla porque la metieron injustamente, pero Nancy sigue hablando de Cristo en la cárcel. Entonces nosotros viendo a Nancy en la cárcel, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos calladas, cobardadas en casa? ¿O nos da más ánimo? Sabiendo de que ella la metieron presa solo por hablar de Cristo. Y como la metieron presa, yo también me tengo que animar a hablar más de quién, de Cristo. Ahora, ¿da temor, sí o no? Sí. Yo creo que sí, perdón, es que necesito pañuelo. Pero realmente, chicas, es así. O sea, la gente en ese momento
los cristianos la pasaban muy mal, y Pablo era puesto preso por hablar de Cristo. Ahora dicen que al verlo con tanto fervor, con tanto ánimo y predicarle a los guardias y saber que guardias se convertían, aún, o sea, dicen que la familia del emperador también escuchó de Cristo y que algunos de ellos aceptaron a Cristo. ¿Qué hacían los de afuera, los hermanos de Cristo? Cobraban ánimo. Y yo no sé ustedes, pero cuando estén desanimadas, den un folleto, hablen de Cristo y ¿saben cómo va a ser su ánimo? Es un poder impresionante, es un ánimo hermoso. Gracias, Ana. Nos anima muchísimo a hablar de Cristo, trae mucho gozo al corazón, te da esperanza, confianza, te llena de ánimo, es una alegría en el corazón. Y aunque acepte o no a Cristo la persona, el hecho de contarle lo mejor que tenemos, chicas, porque tenemos nuestro futuro asegurado, tenemos vida eterna, y esa vida eterna ya comenzó desde el día que comencé a creer en Cristo, el día que acepté a Cristo, mi eternidad ya comenzó. Ahora, ¿cómo no hablar de Cristo a los que me rodean? Eso da gozo, ¿no? Y los hermanos, escuchando que Pablo predicaba el Evangelio, aunque estaba preso, ellos decían, nosotros estamos libres. ¿Cómo no hemos de hablar de Cristo? Claro que sí, vamos a hablar de Cristo. ¿Puedo compartir? Claro que sí. No sé, creo que hace dos veces antes de esta que fuimos a Morelos, no sé si les compartí, me parece que sí, que hubo 2 accidentes. Y en el segundo accidente decían ahí en la autopista para llegar a México que iba a ser de toda la tarde y estábamos nosotros en el carril de la alta y rodeado de puros trailers. Y llegó un momento en que sí yo me desesperé porque además quería ir al baño y yo sí, ¿cómo voy? Pero enfrente había una gasolinera. Entonces, en la portezuela de mi lado, siempre llevo folletos. Agarré mis folletos y me bajé, y no sé si les dije que empecé a repartir los folletos. No debe haber repartido muchos, como 10. Unos me los recibían de mala gana, ¿no? Otros, pues bueno, yo le decía que para que se pasaran el tiempo leyendo, aunque sea un poquito. Cuando regresé y vi a mi esposo, me dice, por aquí puedo salir, dice, para la gasolinera. Y salimos a la gasolinera, pero yo ya venía de diferente ánimo, como dice Karina, yo venía de diferente ánimo. Y le dije, ay sí, ¿sabes qué buenos son los traileros? Mira, dejan un espacio donde quepa un coche o una camioneta chiquita. Salimos a la gasolinera y pudimos haber salido con otras dos familias a atravesar Tepeji, creo que era ahí, y salir más adelante donde ya no había el tráfico. Y sí es cierto, pues para mí fue algo que me veía muy chiquitita al lado de los traidores, ¿no? Pero fue muy lindo. Yo no sé si alguien pudo leerlos o lo tiraron o a lo mejor hasta lo rompieron, pero de verdad que yo cobré mucho ánimo. Después ya venía yo bien contenta de ir a repartir mis folletos. Es increíble, pero el Evangelio tiene poder, y más allá de que a lo mejor solo fue entregar el papel, eso cambia todo, porque sabes el objetivo por el cual lo estás haciendo, ¿no? O sea, es con la confianza de que alguien lo va a leer, Entonces, eso cambia, chicas. Así que cuando estén bien aguadas, así agüitadas, aguadas no, bien agüitadas de ánimo. Agarra un folletito y dáselo a la vecina, al muchacho del pollo, a donde vayas, en la vereda, si ves a alguien, ¿no? Eso va a cambiarte el ánimo y te va a hacer sentir bien, porque el Señor está haciendo cosas y el Señor te está usando para llevar la palabra a alguien más, ¿de acuerdo? Sigamos. El 15, Charito. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Ahora, cuando dice por envidia y contienda, ¿se acuerdan que leímos el pasaje de todo lo que había pasado Pablo? Bueno, en ese pasaje dice, aún menciona a los hermanos. ¿Cómo?
¿Había sido maltratado por los hermanos? Sí. Recuerden que Pablo viene a Cristo, pero ya estaban los cristianos. Cuando él conoce de Cristo, ya había hermanos en Cristo. ¿Sí? Entonces ya, o sea, Pablo conoce a Cristo, es más, los cristianos ni se le querían acercar porque dice, este nos está engañando, ¿no? O sea, nos quiere agarrar. Y no, o sea, como Dios hace todo para que las iglesias ya empiecen a acercarse, ¿no? Empiezan a confiar en Él y cómo Dios lo empieza a usar. Ahora, ¿puede haber envidia entre los hermanos? Sí. ¿Qué libro acabamos de ver? El de los pecados. Pecados respetables. Ahora, son pecados que muchas veces nos permitimos. Y yo podría tener envidia de Charito porque Charito es bien amiguera, bien bonita. Y a mí no se me da. Y a mí no se me da. Y le puedo tener envidia a la Charito. O le puedo tener envidia a otra iglesia, ¿va? Porque esa iglesia es gigante, y viene un montón de gente y está bien bonita. Y si ustedes supieran y que no sé qué. ¿Está bien? Ahora, Pablo estaba viviendo esto. Pablo predicaba el evangelio y la gente se convertía. Y aún hermanos en Cristo tenían que envidia de él. Tenían envidia de él. Aunque los hermanos predicaban el evangelio. Pero a lo mejor yo predico el evangelio y se convierte en uno. O a lo mejor ninguno. Viene Charito, predica el evangelio. 15 aceptan a Cristo. Ay, Charito. Yo no entendía eso, digo, ¿cómo que predicaban? ¿Cómo que por envidia y por qué no? O sea, yo no entendía eso, pero ya que me estás... Pero claro, era una actitud que tenían hacia quién, hacia Pablo. Porque no era que no entendieran el evangelio, no era que no predicaran el evangelio, no es que no hicieran lo que debían de ser como cristianos, pero había algo malo en el corazón. Eran las intenciones con lo que lo hacían. No, está bien. Por eso es la idea, ¿no?, de estas reuniones, porque podemos divisar más, ¿no? Ahora, chicas, la envidia no es buena. No. Aún hay cosas que son piadosas. No está bien. No debemos de envidiarnos. Dios nos ha dado dones, nos ha dado talentos distintos. Yo te necesito, tú me necesitas. El Señor nos ha hecho un cuerpo. Mira mis dedos cómo se mueven. Si yo no los tuviera así, no los podría poner así. Si mi cabeza no le diera la orden a mis dedos, no podría. Y dice que nosotros somos un cuerpo. Yo necesito a Juanita. Yo necesito a Ale, a Vero, a Gaby, a María. Yo las necesito a Nancy. Yo necesito ser parte de. ¿Entienden? Pero en este momento estaban pasando un tiempo difícil, Pablo. Era difícil, aunque hablaba de Cristo y todo, pero estaba preso. ¿Y el evangelio se predicaba afuera? Sí. Pero Pablo entiende que muchos lo hacían, ¿por qué? Por envidia o contiendas. Para llevar más peso al corazón de Pablo. Tras que la estaba pasando no muy bien, pues se enteraba de que andaban haciendo cosas así, pero por envidia. O sea, para que ahí tenga Pablo, para que vea. Para que vea, a él lo tuvieron que meter preso. Seguramente está en pecado. Pero a mí no, por eso puedo predicar aquí. O cosas así, quién sabe qué tanta cosa. A lo mejor hasta estoy exagerando. Pero estaban pasando cosas feas entre los hermanos. Y chicas, hay que cuidar el corazón. Y me encantó este fin de semana. Fue un fin de semana padrísimo, donde la iglesia se vio una. Donde éramos uno. Cada uno en la función que le correspondía. Aún aquellas que no pudieron estar y trajeron los postres, aquellas que estuvieron orando, aquellas que antes estuvieron participando, después. La iglesia era una. Y eso es lo hermoso de ser un cuerpo. Pero Pablo en este momento estaba viviendo cosas muy duras, y encima había gente que añadía, ¿no?, cosas difíciles para él. Predicaban a Cristo por envidia o contienda. ¿Puedes seguir leyendo, Charito? El 16 creo que es. Sí, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Ahora, ahí vemos las intenciones. Dice que Dios va a juzgar también las intenciones de ¿qué? De nuestro corazón. Puede que solo estemos pensando por dentro, ay, ojalá se mueva, o hacer las cosas por ser vista. Yo me venía a limpiar la iglesia, yo vengo, heme aquí, ya llegué.
están las intenciones de mi corazón. O cuando tenemos que ser parte de la iglesia llevando un postre o yendo a traer a alguien porque no puede venir, hay que ofrecerse. ¿Lo hago con la intención correcta? ¿Hago las cosas con la intención de glorificar a Dios, de llevar gloria a Dios? ¿O lo hago por una gloria personal? ¿Lo hago por ser vista? ¿Para que me consideren? Heme aquí estoy, yo, después yo, tercero yo. ¿Cómo están las intenciones, chicas? ¿Y por qué hablamos de esto? Porque es algo que en el ser humano está. Y es algo que debemos de llevar constantemente a los pies de Cristo. Porque todas queremos ser valoradas, todas queremos ser queridas y vistas. Eso está en el corazón humano. Pero cuando tenemos a Cristo, cuando la palabra de Dios abunda y sobreabunda en mi mente, no me van a dejar estar ociosa y sin fruto, dice Pedro, ¿no? Sino que realmente voy a estar enfocada en lo correcto. Quiero ser parte de la iglesia, quiero hacer las cosas para la gloria de Dios. No por ser vista, la gloria no es para mí. ¿Para quién tiene que ser? Para Dios. ¿Entienden? Entonces, poquito o mucho que hagamos, poquito o mucho que demos, poquito o mucho que yo pueda venir porque estoy limitada, es bueno si lo hago con la intención correcta. Pero aquí con Pablo veíamos que esto no estaba sucediendo. El 17, por favor. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Había personas que actuaban correctamente? ¿Que lo hacían sinceramente? Amén. Amén. Y aunque en la iglesia podamos tener gente que lucha con la envidia o por ser vista, va a llegar el momento que van a seguir creciendo y yo tengo que aportar. No exhortando y cortándole la cabeza, sino amándolo, orando, estando a su lado, teniendo paciencia. Porque el Señor, así como está haciendo una obra en Él, también la está haciendo en quién. Y también tengo cosas que ir modificando y ajustando a la voluntad de Dios, ¿sí o no? Pero necesito del cuerpo de Cristo, que me tengan paciencia, que me amen, que me cuiden y que me exhorten. Porque sí va a haber una persona que le va a decir, a ver, mamita, venga para acá. Mire, mamita, la intención con que está haciendo esto es correcta. A ver, analicémoslo. Mire, no es para gloria suya, tiene que ser para gloria de Dios. ¿Le parece bien si lo dejamos así en silencio y trabajamos aquí quietitas? Entonces va a haber la persona que lo va a hacer, pero no todas somos las indicadas para ir a decirle a todas. ¿Entienden? Y antes de hablar y exhortar a alguien tengo que orar, porque la idea es edificación, no destrucción. Entonces, cada vez que voy a exhortar a alguien porque hay un error, porque hay un pecado, debe ser en mucho amor y confiando de que Dios lo va a usar para bien, para que la persona a lo mejor se dé cuenta y esté dispuesta con la ayuda del Señor y a lo mejor alguna persona, alguna de nosotras que la pueda discipular, animar con un versículo y eso va a cambiar, ¿entienden? Pero tenemos que ser cuidadosas. Ok, 18, por favor. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. En esto me gozo y me gozaré aún. Saben que hay hermanos pentecosteses, ¿no? Y sí entienden que son hermanos. ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué son hermanos? Porque también Dios Bien, así es. Porque han aceptado genuinamente a quién? A Cristo. ¿Tenemos la misma doctrina? No. Por ejemplo, el don de lenguas y algunas otras cosas más, que no es el tema, pero son hermanos en Cristo. Tengo que saber cómo me dirijo con ellos, o sea, porque muchas veces los menospreciamos o hacemos distinciones de personas, ¿no? Y eso no está bien. También tenemos que amarles, aunque no pensemos igual en ciertos puntos doctrinales, pero tenemos que respetarles, tenemos que amarles. Por ejemplo, tenemos varias juntas que se hacen con los presidentes municipales y las asociaciones religiosas, ¿no? Con el director de asociaciones religiosas de aquí de Querétaro. Y en este vienen todos los que son evangélicos. Y tenemos pastoras, y tenemos uno que otro apóstol, y tenemos varias cosas, ¿no? Ahora, el respeto y el amor debe ser genuino.
de mi parte hacia ellos, ¿no? Aunque doctrinalmente no pensemos igual, ¿no? Y Pablo podía entender que por envidia o por lo que fuera, la palabra de Dios era ¿qué? Predicar. ¿Y en eso qué? Se Se goza. goza. O sea, que no importaba quién fuera, como, o sea, llevar el evangelio era lo importante. Porque la obra de quién es. El Dios. ¿Entienden eso? Y es Dios acomodando y poniendo las cosas en su lugar. Es Dios estando en su trono. Entonces tenemos que ser pacientes, tenemos que ser cuidadosas como nos dirigimos hacia otras denominaciones, ¿no? Y obviamente predicar el evangelio y hacerlo como genuinamente, por amor y para que la gloria sea de quién? De Dios, ¿de acuerdo? Dice, quiero que veamos un versículo en Filipenses 2:3. La que lo tenga de favor, ¿cómo vamos con el tiempo, Nana? 2:3. 2:3. 18. Vamos bien. Ok. Como que siento que el sol se detuvo. Se Como detuvo. En Gabaón. Filipenses capítulo 2, el verso 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ok, pero ven, aquí está la exhortación, nada hagan, bueno, yo tengo la otra versión, nada hagan, dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, o sea, llevar una gloria para ti, no, dice, sino que con una actitud como de humildad, ¿no? Y estimando a los demás, como superiores a quién, a mí misma. Esto es lo que Dios quiere que hagamos. Y Pablo lo entendía muy bien. Y aunque sabía que aún, o sea, tenía que lidiar con hermanitos tiernos, con hermanitos inmaduros, que es lo que muchas veces más duele, ¿no? Porque dices del inconverso, bueno, ¿qué esperas del inconverso? Pero cuando el hermanito, bueno, pero Dios está haciendo la obra en él. A lo mejor es más lento que lo que tú quisieras. Pero aún lo vemos con los hijos. ¿Los hijos crecen como yo quiero? No. Tienen sus tiempos, mamita. O sea, y yo solo tengo una. Y a lo mejor ustedes tienen más hijos. Yo nomás uno también. Pero tienen sus tiempos. Sí. Y no maduran como yo quiero y al tiempo que yo quiero. Eso lo da ¿quién? Dios. Y tengo que confiar en ¿quién? En que Dios está haciendo la obra en cada hermano en la iglesia, en cada vida. No todos vamos a la misma altura, pero tampoco todos lo hemos alcanzado ya. Ni siquiera Pablo, ¿no? ¿Qué decía Pablo? Prosigo a la meta, ¿no? Al premio de supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y él decía, no es que ya lo haya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, a lo mejor tenés que olvidar la ofensa de los hermanos. A lo mejor tenés que salir porque te enfrascaste ahí y ahí te quedaste. Me miró mal, no me saludó. No me quiere, no hay vuelta de hojas, o sea, no me traga. No soy santo de su devoción. Sí, sí. Y pensar también que estamos en ese mismo proceso, ¿no? O sea, cuando yo pienso en otra persona que no hace o no quiere hacer a lo mejor como a mí me gustaría que lo hiciera, y estamos en ese mismo proceso, estamos todos iguales, no es que yo estoy más avanzada, ¿no? O sea, todos somos débiles, ¿no? Todos nos falta humildad, entonces Todos está somos mal. carne. El Y mismo es lo que me proceso. encanta, ¿no? Que el Señor sabe que somos carne, Él nos tiene paciencia, Él nos tiene amor. Dice que nuevas son cada mañana su misericordia. Entonces, si esta mañana dice que por ser pecadoras merecemos estar vivas, tendríamos que estar muertas todas. Pero nuevas son cada mañana, ¿qué? Su misericordia. ¿Recibiste de su misericordia? Sí, porque las veo vivitas y coletas. Todas estamos vivas. Entonces, ¿por qué no voy a dar yo de esa misericordia a mi hermana, a mi hermano? De lo mismo que el Señor me da a mí, es de lo mismo que yo tengo que dar. Tengo el poder de Dios obrando y operando en mí por medio de su Espíritu Santo. ¿Tengo el poder para amar aunque no me amen? Sí.
¿Tengo el poder de perdonar aunque no me sienta perdonada? Sí. Porque todos esos atributos del Señor ahora viven en ¿quién? En mí. Ahora, la exhortación de la palabra es ejercitarme en la piedad, o sea, en todos esos atributos. Por eso el Señor me va a poner situaciones. Él va a poner esas situaciones. ¿Por qué? Porque Él quiere que yo crezca. ¿Entienden eso? El Señor quiere que yo dé un paso más a la semejanza de ¿quién? De Cristo. Entonces, chicas, ¿podemos hacerlo, sí o no? El Señor nos da la fuerza que Él tiene, el poder que Él tiene, y si Él levanta muertos, ¿no podré yo perdonar? Si ese poder opera en mí, sí puedo. ¿Cuándo viene la lucha? Cuando alimento más mi carne. No la voy a perdonar porque ya me tiene hasta el queque. No es la primera vez. Ya van 25,000 veces y se las llevas contabilizadas, ¿no? Y no, querida, nuevas son cada mañana sus misericordias. Tengo 51 años, sácale la cuenta cuántos días el Señor mostró su misericordia en mi vida. Yo voy a tener que estar muerta. Sin embargo, ¿qué? La gracia de Dios en mi vida me ayuda a dar de la misma gracia a quién? A los que me rodean. Sí, Ale. Una pregunta ahorita que decías acerca del perdón. ¿Qué pasa cuando alguien, a mí me pasó, pedí perdón por algo que yo no hice? Y la otra parte me dio el perdón, ¿sí? Aceptó el perdón que yo le solicité, pero al tiempo me di cuenta que no fue cierto. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con tu corazón o con el de ella? ¿O el de la otra persona? El de ella, porque pues yo hice lo que mi corazón... Ale, tú puedes, y lo hemos visto en pasajes anteriores, creo que lo estamos viendo en otros libros, tengo un matete de libros en mi cabeza, pero tú solo puedes controlar o animar o cambiar tu vida, tu persona, tu mente. Si tú pediste perdón, lo ideal es que tú te sientas perdonada. Si la persona en el día a día va demostrando que no te perdonó porque te lo recuerda, porque te lo dice vez tras vez, porque solo está buscando el hilo negro, porque lo que tú quieras, ya no te corresponde a ti. O sea, no te enfrasques. Y es lo que muchas veces como mujeres hacemos. Y somos muy emocionales y nos enfrascamos con una situación y me pasa a mí. O sea, como decía Sefi, o sea, todas estamos en esto porque el Señor tiene que ir perfeccionando la obra de sus manos y va a poner casos como ese y otros tantos casos y situaciones en la vida cotidiana, porque tenemos que aprender que yo debo de estar en paz. Si Dios me mostró a mí, pedí perdón para que la relación fluyera y me humillé, pero la otra persona me dijo de aquí para acá, sí, pero la actitud es no, ya no me corresponde. Tú síguele amando, respetando, en lo que a ti quepa, ¿no? Dice, en cuanto a nosotros, estar en paz, ¿con quién? Con todos. Tú busca la paz, tú busca el cambio. Si te viene a pedir perdón a ti, perdona genuinamente, borrón y cuenta nueva. Trata de mantener una relación fluida, si puedes hacer el bien, si le puedes ofrecer algo, si puedes estar pendiente de sus necesidades. Pero ya corresponde a cada uno. De ahí en más, yo no puedo, no puedo estar a expensas de lo que ella haga. ¿Entiendes? Sí, gracias. ¿Sí? ¿Ibas a comentar algo, Luisa? No, yo nomás, como decías que a veces alguien no te saluda, que lo que yo aprendí de mi pastor de la iglesia de donde yo vengo, él siempre decía, nunca se sientan mal, porque no existe una iglesia perfecta, porque la formamos gente imperfecta. Dice, nunca se sientan mal si alguien no los saluda. Dice, porque nosotros vamos a la iglesia no a que nos quieran, vamos a alabar a Dios, a escuchar su palabra, a aprender de ella, no a que la gente nos quiera, porque no somos moneditas de oro. No, y tiene toda la razón. Eso nos decía el pastor. No hay iglesia perfecta porque está compuesta de gente imperfecta. Esa es la verdad. Y si hay una iglesia perfecta, no vayas,
Porque va a pasar a ser de las imperfectas. O sea, le vas a dar otro título. Pero chicas, es la verdad. Ahora, muchas veces estamos tan susceptibles y cosas tan pequeñas las hacemos tan gigantes, pero es también cuando empezamos a colocar la mirada no donde debe estar. Dice que nuestra mirada debe estar en Cristo Jesús, no en las personas. O sea, estoy en las personas, pero para animarnos. Por ejemplo, el tema del saludo. Una cosa que yo trato de hacer siempre, llego y empiezo a saludar. Después nos dicen, bueno, ahora pueden pararse y saludarse. Yo digo, híjole, lo voy a fastidiar. Y vuelvo, en lo que a mí cabe trato de saludar a todos, pero llega un momento que no, algunos se me escapa. Algunos se me escapa. Entonces seamos intencionales aún en eso, porque eso afina las relaciones. El hecho de ser intencional saludando a María, saludando a Chavito, o sea, y algunas, como se me escapan vez tras vez, ¿qué hago? Corro. A ver, espérame, ahorita te saludo. Y llego hasta la que normalmente por X o Y, si tiene que ir más temprano, y a lo mejor no la saludo más, ¿no? Y a algunas le digo, ya te saludé, pero esta va por todas las que no te he saludado. Y la verdad, chicas, seamos intencionales, edifiquemos, sumemos. Y esa es la idea con Pablo, ¿no? Hay más preguntas. ¿Tenemos que ver todas las preguntas? Las otras eran mucho más personales, ¿no? Entonces, ¿cómo ilustra esta experiencia de Pablo la promesa en Romanos? Eso ya lo vimos junto con la 1, ¿no? Que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a ver. ¿Por qué? Porque tenemos la mira puesta en las cosas del Señor y sabemos que las circunstancias son para mi crecimiento, para que el Espíritu Santo me recuerde la palabra y yo lo pueda ejecutar en esos tiempos difíciles. ¿Qué debemos aprender en cuanto a nuestras actitudes hacia los que compiten con nosotros para tener más éxito? Pues yo le puse personalmente que no debo de enojarme. La competencia, o sea, si alguien lo quiere ver como competencia, pues dale, échale gana. Y más ahora que tengo esta edad, digo, bueno, los que vienen abajo de mí tienen más fuerza, dale con todo, porque yo ya no puedo, ¿no? Y ya algunas veces hasta me río, ¿no? Y digo, bueno, Señor, yo tengo que ir menguando para que otros que también vayan creciendo. Y es la verdad, yo le chicas. puse a dar gracias y orar por ellos. Exacto. Porque es lo que nos pedía Pablo más adelante. Sí, Gracias porque hasta por eso. algunas veces va a ser muy evidente, ¿no? Que alguien está compitiendo contigo. O sea, te das cuenta, ¿no? Bueno, esta mujer, o sea, siempre quiere ir adelante, no me deja trabajar. Bueno, ¿qué hago? Como tú dices, orar. Y qué trabajo cuesta, ¿no? Y orar por eso. ¿Pero por qué cuesta? ¿Sabes por qué cuesta? Por mis emociones. Sí. Y ahí empiezo con mi carne. Y es la idea, aplastar mi carne, achicarla, ¿no? Llevando el pensamiento todo cautivo a la obediencia, ¿a quién? A Cristo, ¿no? Pensar correctamente de la persona y llevarla a los pies de Cristo. Dejar todo en oración y bajarle el asunto. Un comentario. Sí, Ali. Estamos leyendo en la Biblia Levítico. Entonces ahí habla que hay que hacer ofrenda por el pecado, por la culpa, por muchas ofrendas. Y que eso es olor agradable a Dios. Yo decía, pero ¿cómo olor agradable? Pues ¿a qué huele? Ya de la carnita. Carne quemada. Dije yo, es carne quemada. Entonces, pues cuando nuestro Dios se levanta, pues hay que bajarlo y quemar esa carne. El hecho de llevar las cosas en oración también, o sea, es ese olor grato. Yo también estoy leyendo Levito y digo, ay, Señor, yo creo que me encanta el asado, pero creo que esto ya me... Pero fuera de broma, cuando da las 12 y pasas por un pampa o por un lugar de estos que hacen carne, y yo como argentina más digo, ay, Carlos, mire qué rico, ¿no? O sea... Y la ofrenda es que huele a carne quemada. Es carne, sí, porque se tenía que consumir en el fuego, ¿no? O sea, al principio olía a carnita asada, pero ya después, se achicharró la carne, ¿no? Pero todo eso era en cuanto al animal, la sangre, está muy interesante. Hoy veíamos cosas del cuerpo, ¿no? El semen, el hecho del periodo menstrual, ¿no? Y yo sigo, pero qué increíble, o sea, cómo el Señor quiere irnos purificando. Que cosas que a lo mejor podíamos ver en el cuerpo, él va más interno, ¿no? El Señor quiere que nosotras seamos puras internamente,
nuestras emociones, nuestras intenciones, nuestros pensamientos, nuestros deseos, ¿no? Que eso sea lo puro, porque eso nos va a llevar a otra medida, ¿de acuerdo? Después, sí. En cuanto a la actitud, yo pienso que también, por ejemplo, a mí me ha tocado hoy en día, yo creo que en todas las áreas, ¿no? Pero en el área en la que el Señor a mí me puso, como que cada vez las generaciones que vienen atrás de nosotros no están dispuestos a aprender, ¿no? A venir y buscar un consejo, creen que saben todo, en el área en la que sea, ¿no? Seamos unas profesionistas o si a las que Dios nos ha permitido servir en su obra. Yo creo que Pablo fue intencional en ser ejemplo, ¿no? Y muchas veces a mí también me pasa que hay cosas que me molestan y digo, ay, o sea, yo sé para dónde vas, yo ya caminé por ahí, pero me llevó mucho a pensar que más que muchas veces hablar es ser, y es ahí donde nos cuesta más en ser ese ejemplo, y Pablo fue muy intencional en ser ejemplo. Volvemos a lo mismo, en lo que depende de mí. Yo puedo trabajar aquí, no allá. El hecho de ser un ejemplo es meter Biblia, es entender lo que Dios quiere, es tratar de sobrellevar a lo mejor la inmadurez o la ternura de la otra persona y dejar que Dios vaya llevándola como me viene llevando a mí, ¿entiendes? Y el hecho de poder ser ejemplos para las nuevas generaciones, aún entre nosotras, ser ejemplo una a la otra, en amor, en paciencia, en perdón, ¿no? En dar oportunidades, ¿no? Y como dice Nancy, vienen generaciones. Nieto de 3 años. A todos, ¿no? Ser testimonio, ser ejemplo. Entonces, chicas, Pablo lo sabía, él lo vivía. Y aunque también debe de haber tenido sus emociones cuando la gente lo hacía por rivalidad, por envidia, por contención, él oraba y encomendaba a quién, a Dios la causa. Y nosotras debemos de orar una por la otra, aunque no entendamos, aunque, ay, qué difícil me es sobrellevarla, ¿no? Qué difícil es su carácter, o sea, no me agrada cómo hace, pero Señor, ayúdame, yo quiero amarla, yo quiero estar a su lado, quiero ver tu obrar en ella, ¿no? Pero hacerlo de corazón, y eso va a traer bendición. Bueno, el hecho de compartir alguna experiencia personal en cuanto a alguna circunstancia difícil que hemos vivido y que a lo mejor resultó para bien, para predicar el Evangelio, pues a mí me venía a mi mente, bueno, yo tuve cáncer en su tiempo, ¿no? Y a mí lo que hasta a mí me sorprendió era ver cuando llegaba el día de la operación y todo, ver la paz de Dios que sobrepasaba todo entendimiento. Y eso llamó la atención a varios, y varios me preguntaban, te vemos muy tranquila. Y yo les decía, es que Cristo mora en mí, Dios vive en mí, y me daba la oportunidad de predicar el Evangelio. Y la verdad tengo paz, y tengo esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Charito. Yo quiero compartir algo. Cuando leí esta pregunta, o sea, no tuve ni que pensar en lo que iba a poner, y toda esa pregunta le englobó un solo nombre, Miranda. Miranda, mi sobrinita, ella tenía 7 meses cuando le dio varicela y no tenía la vacuna todavía. Entonces, en la parte de su ojo entró una bacteria que se llama biogénesis, algo así, que es muy difícil de combatir. Esa bacteria te empieza a comer tu cuerpo, y ella sin vacuna y de 7 mesecitos, las posibilidades de vida no existían. Le internaron en una clínica particular y decían que mejor la llevaran a una institución pública porque iba a ser mucho dinero y la niña no iba a sobrevivir. Cada que mencionaban el nombre de su mamá temblábamos porque pensábamos que era pues para decirnos que la niña había fallecido, ¿no? Entonces, pues ahí mi hermana, que está en Celaya, y yo éramos las más maduras en la fe, en ese tiempo ni tan maduras, pero nos tomamos de la mano de Dios y comenzábamos a orar. Hubo un momento que nos dijeron que la niña ya tenía el 5% de posibilidades de vida, que no iba a sobrevivir. Entonces se publicó en el internet, una amiga de mi sobrina subió que pues se necesitaban donativos porque fue mucho el dinero en 2 días, iba arriba de 100,000 pesos. Entonces se publicó, no hubo respuesta de la gente, solo una persona fue. Y lo único que nos dio, me acuerdo, fueron 100 pesos
pero no fueron los 100 pesos. Ese señor fue y nos dio todos los datos de una doctora que en su tiempo combatió lo que tenía su hija. Y empezamos a movilizarnos, nos dio el teléfono, esta doctora trabajaba en el hospital, era la directora, se movilizó, se llevaron a Miranda León, y lo más hermoso que pasó es que nosotros nunca perdimos la fe. Cuando nos dijeron que la niña ya, esperábamos ya solo el momento, recuerdo que no nos importó que la gente nos viera, mi hermana y yo le dijimos a mi hermana, no llores, o sea, para Dios el 5% es mucho. Nos tomamos de la mano, toda la familia, aún los que no creían y rechazaban a Cristo, comenzamos a orar en ese momento y está la ambulancia para que la niña vaya a León. Entonces, lo más hermoso que pudimos ver en eso que Dios permitió y fue algo positivo, fue que mis sobrinos, mi hermana, la mayoría de mi familia aceptaron a Cristo y reconocieron como su Señor y Salvador y el poder que tiene Él. Y nosotros fue en León un tiempo, duramos como un mes, que allá mi sobrina pues comía todo, o sea, y Dios obró tan hermoso en eso porque fueron tiempos de Navidad, de Año Nuevo, que la niña estaba en recuperación y pues yo iba y les llevaba comida y algo que Dios le mostró en el corazón de mi sobrina fue la Navidad y el Año Nuevo, que ahora entiendo que no son los regalos, ahora entiendo que no es esto, puedo ver el amor, como tú vienes, nos traes y ahorita lo importante es Miranda y se dio la oportunidad de poder llevar el evangelio a muchas personas que llegaban ahí con sus hijos enfermos y nosotros dando folletos, compartiendo el evangelio y no solo eso, ya después cuando la niña la dieron de alta, llevamos comida y estuvimos dando comida. Eso ya Miranda ya cumplió, este año cumple 10 años y no hay un solo año que para esas fechas su mamá de Mirandita y su esposo vayan a León, a ese hospital y lleven comida a los que están ahí y la palabra. Entonces, de todo eso que uno puede decir, esto no, o sea, Dios, o sea, nos utilizó mucho, se llevó el evangelio y ahí sigue y la familia se convirtió al Señor y le doy gracias a Dios por esto porque Dios cayó en muchas bocas de los que dudaban que había un Dios que todo lo puede. Entonces en eso me gozo y cuando leí eso dije, solo hay un hombre, Miranda, lo que Dios permitió a través de eso, que era tan negativo y que uno puede decir, ay, qué fatalista. Cuando todo tú lo obras para bien y es para la gloria del Señor, ahí está Dios obrando. Es increíble lo que Dios puede hacer. Yo creo que todas, si paráramos y reflexionáramos, debe de haber habido una experiencia donde Dios la tornó en bendición cuando yo pude enfocar lo que estaba pasando y poner a Dios en su lugar y saber de que era con un plan y un propósito. Y siempre el plan y propósito es llevar a Cristo, mostrar a Cristo, que las personas vean a Él, no a mí. Sí tengo fe, sí tengo confianza en Él, sí, pero no es en mí, es en Él. Y sabes algo hermoso, Karina, que pasó en ese momento, mi sobrina no era creyente, ni su papá, o sea, y cuando no eran ni católicos ni cristianos ni era nada. Entonces cuando dijeron que pasaran a poner a la niña en manos de Dios, porque recuerdo que tenían 5 minutos y solo era la mamá o el papá. Y recuerdo que va mi sobrina y me dice, tía, quiero que pases tú. Y le dije, pero ¿cómo vos sabes aprovechar esos 5 minutos? Pasa tú con tu hija. Dijo, no, tía, ponla en manos de Dios. Y yo sentía que caminaba y flotaba, o sea, era algo, pero entré, puse a Miranda en manos de Dios, se la entregué literal. Y recuerdo que cerré mis ojos y comencé a ir a cantar una alabanza y llega la doctora y me toca la mano y me dice que ya. Y yo todavía, dije, termino mi pedacito. Me falta una frase. Y lo más hermoso es que cuando Miranda tenía 6 años, o sea, como dice en la Biblia, ¿no? Dios te aparta, Dios te pone nombre, eres su hijo. Y Él permitió eso, de que ella se salvara. Pero cuando ella tenía 6 años, recuerdo que estábamos afuera del autosón de San Juan y me preguntó, tía, ¿yo qué soy? ¿Católica o cristiana? Y le digo, pues no sé, ¿tú qué crees que tú eres? Dice, es que yo quisiera, tía, ser cristiana. Y le comencé a compartir el plan de salvación y cuando le hice la pregunta, le digo, y ahí estaba su mamá y me dice, sí, y hicimos la oración de acepta a Cristo.
Su mamá y yo comenzamos a llorar y ella no entendía y me dice, tía, ¿pero por qué lloras? Le digo, hija, porque cuando tú tenías 7 meses, yo te puse en manos del Señor y ahora nuevamente me está dando esa hermosa bendición de que tú le conozcas y le recibas en tu vida, Miranda. Y pues ahorita estamos en eso, orando por ellos porque se fueron de acá y son cosas que Kenia no entienden, por qué si venían a la iglesia, por qué si la niña, y ahora están allá sin iglesia, sin nada, y pues estamos orando al Señor. Procesos, pero Dios sigue estando en su lugar y hay que confiar, ¿no? Y hay que llevar en oración a las cosas y a las personas y el Señor va a hacer. Entonces, bueno, el tiempo se nos acabó, pero creo que es edificante, es muy bueno. Aún durante la semana pueden estar platicando entre ustedes, cuando nos vemos el fin de semana. Esto edifica y escuchar cosas así también nos edifican, poder ver la mano de Dios. Romanos 8:28, ya los que aman a Dios, todas las cosas. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Y hay un propósito por el cual existimos, es dar a conocer el nombre de Cristo. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque es hermosa, Señor. Gracias porque tú nos animas, nos refrescas, Señor. Es un manantial de vida realmente tu palabra. Gracias por el testimonio de personas. Gracias por Pablo, Señor, por todo lo que él vivió. Gracias, Señor, porque él no partió de este mundo sin que tu plan, tu propósito se cumpliera en él y a través de él. Y que nuestras vidas sean igual, Señor. Que mientras vivamos, Señor, sea en tu gracia, en tu misericordia, pero que se cumpla el plan y el propósito por el cual vivimos, Señor. Que podamos dar a conocer tu evangelio a otras personas. Que no tengamos temor, Señor. Que lo hagamos con la intención correcta, que es para llevarte gloria a ti, para que muchos se salven, Señor, para que muchos te conozcan como su Salvador. Gracias porque vives en nuestros corazones, porque nos has salvado con tu sangre preciosa, Señor, y porque nos das vida eterna en Cristo Jesús. Te amamos, Señor. Gracias por nuestra iglesia, gracias por este hermoso grupo de mujeres. Gracias, Señor, porque nos haces parte en tu obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.